Buenos días, jóvenes. Pues vamos a dar inicio con la asesoría con la tutoría de este día. Vamos a hablar vamos a iniciar unidad 3, perdón, y vamos a iniciar hablando de los pactos, convenios y leyes que sustentan a la educación como un derecho y obligación del Estado y la forma de cumplimiento que éste tiene. He subido el material hasta el día de ayer, que no lo han leído, pero voy a hacer un pequeño esbozo de lo que trata ese documento. E igual acá va integrado el tema 2 también, y estamos tratando de que se vuelva más diluible para usted. A ver, ¿qué se les viene a ustedes a la mente cuando hablamos de pactos? ¿Quién me puede decir qué es un pacto? ¿Qué se les viene a la mente? Como una promesa que no puede no cumplirse. Ok, gracias. Veamos, Saúl, ¿qué se le viene a la mente? Sí, como un acuerdo entre dos personas y pueden haber condiciones entre ellas. Excelente, excelente, me parece. Si se percatan, Saúl, ¿me puede ayudar leyendo la presentación, por favor? La lámina. Vaya, ¿cuál número de lámina? Porque a mí me sale en la Le primera. dice el concepto, la 2. ¿Qué le Ok, parece? aquí dice, son un compromiso de todas las naciones para la convivencia humana y solidaridad, su condición esencial de la paz interior, y esto se logra con el fiel cumplimiento y la práctica de los derechos humanos. Correcto, gracias. Como sabemos, hemos venido hablando a lo largo de lo que va del ciclo en cuanto a los derechos humanos, los aportes que estos han tenido, qué derechos se deben cumplir, y así una serie de tratados, normas, leyes que se ven implícitos dentro de lo que corresponde a la temática que nosotros abordamos. Entonces, es importante hablar sobre el derecho a la educación. Esta, permítanme. Ok, hablar sobre los derechos de la educación ya ha sido reconocido en una serie de instrumentos jurídicos regionales, internacionales, y acá hablamos ya de tratados, los convenios, los pactos, las actas y también el derecho blando o el no vinculante, como las recomendaciones, las declaraciones y los marcos de acción que cada uno de estos. ¿Saben ustedes si existe un marco normativo en cuanto a educación? Algo que esté reciente. ¿Verdad? ¿Saben ustedes de algún marco? Hola, hola. ¿Jóvenes? En mi caso, no. En mi caso tampoco, no, licenciada. No hay. Ok. Le voy a hacer mención. Realmente no existía un marco normativo en cuanto a la educación que se fijara en los ejes que tienen que ver con el eje interpersonal, el eje el transpersonal. No existían, y estos se han empezado a crear hace poco en compañía del MINEP, que es el máximo regente que tenemos, ¿verdad? Y el INFOT, que es el Instituto de Formación de Profesionales, que se está encargando de armar las directrices. Igual se están haciendo cambios para la currícula, que es algo que habla la parte la ley el derecho a la educación. Pregunta, jóvenes, ¿logran ver la presentación todavía? Yo no, Lick. No la logran ver. Veamos.
Deme un segundo. Este momento. Ok, entonces se están trabajando en este tipo de aspectos que nos permite el ir avanzando en cuanto a tecnología, actualizaciones que realmente se necesitan en nuestra nueva modalidad. Como sabemos, hemos pasado a una modalidad tanto híbrida por el hecho de que no todos están asistiendo a las escuelas y en efecto pues sigue el derecho de la educación porque todos están recibiendo la formación independientemente de muchos aspectos que se estén dando. Ahora la universidad, estaba viendo una noticia en cuanto a la parte de generar recursos para que los jóvenes no pierdan la educación y sigan formándose, ha tomado a bien entregarles lo que son unas tablets. No sé si alguno de ustedes pudo ver la noticia, ha estado circulando en las redes. No. Yo sí a varios jóvenes he visto que les están dando tablet. Sí, entonces, es parte de los tratados internos que hay dentro de la universidad para ayudar a aquellos jóvenes que necesitan el apoyo para continuar estudiando. He visto varias fotografías y es bonito. Hay videos, hay jóvenes muy agradecidos. Déjenme Yo comentar también las he que, visto. perdón, mm, mm, hola, Sí, que yo también las he visto, Lick, las imágenes del sí, donativo que les han hecho a los estudiantes de educación en línea. sí, miren que es bien interesante. Varios de esos jóvenes que están ahí han sido estudiantes míos, los de Suchitoto, Zacatecoluca, son varios estudiantes que los he visto en su parte formativa y todavía van avanzando. Lo importante es que a pesar de las dificultades que se han presentado durante los 2 ciclos del año pasado y los que van de pues se ha buscado que estos jóvenes sigan estudiando. Entonces volvemos a la parte de la educación donde nos volvemos inclusivos y que es uno de los acuerdos que hay en la Convención de la UNESCO que está relativamente a la lucha contra la no discriminación en la esfera de enseñanza. Este fue un pacto internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. También está hablando del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. También aparece un convenio sobre los derechos del niño en 1989 y así sucesivamente le puedo ir citando cada uno de ellos. También hay uno que tiene que ver con la OIT en cuanto al derecho internacional humanitario y así existen muchos tratados regionales. Ahora bien, cuando estamos hablando de de los derechos universales, estamos haciendo la mención, estamos hablando de aquellos pactos internacionales que han venido adoptándose a través de las Naciones Unidas mediante a diferentes resoluciones y estas a su vez han sido retomadas por nuestra Asamblea y han entrado en vigor desde el año de 1976. Entonces vemos de que de alguna manera pues se han venido eh, tomando en cuenta todos estos recursos y son los pactos que entre ellos realizan. También es importante mencionar las características que estos tienen, los fines que estos llevan y el fin último de estos derechos, pues es hacer valer el derecho que cada uno de nosotros tenemos. Pero si se percatan, no solo estamos hablando de derechos jóvenes, sino también estamos hablando de responsabilidad y que es algo que muchas personas sí exigen, pero no cumplen las responsabilidades que estos en sí traen.
Mucha gente dice, sí, yo tengo derecho a la educación. Claro, todos lo tenemos, pero ¿qué pasa con sus responsabilidades? Hay quienes no cumplen con las tareas, hay quienes no cumplen a sus clases. Entonces, es así donde se van presentando algunos pequeños desfases en cuanto a derechos, pactos, convenios y responsabilidades que cada uno de nosotros tiene. Es totalmente diferente, se percatan en ello. Ok, también es importante mencionar la parte del Pacto Internacional de Derechos Humanos y Políticos que vemos que han venido a lo largo, vienen casi aunados en cuanto a los derechos humanos y a los derechos en sí como civiles y políticos. Cuando estamos hablando de los derechos civiles, estamos hablando de todos estos derechos que nosotros tenemos y que se deben hacer cumplir. Dentro de estos derechos también se encuentra el derechos económicos, sociales y culturales. Todos tenemos derecho a un sano esparcimiento. En los derechos sociales, pues tenemos derechos a integrarnos en diferentes ámbitos. En el económico, pues igual la misma palabra en sí lo engloba, pero dentro de este hay uno también muy importante, que es el derecho a la salud y que existen diferentes tratados en cuanto a este. En la Constitución Nacional de la República se hace mención en el artículo 75, en el inciso 22. Desde 1946, jóvenes, venimos hablando del derecho a la salud y este está establecido en la Constitución en la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, que estipula el goce del grado máximo de salud que se puede lograr. Y es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. A nadie se le puede excluir en cuanto a recibir atención médica. Pero años atrás nos hemos percatado del déficit que hay en cuanto a este derecho. Antes era un lujo el poder enfermarse. Hoy se están contando con ciertas situaciones que de alguna manera están beneficiando a la población. Yo no puedo generalizar y decir que el sistema de salud está al máximo. No, pero puedo mencionar que se están generando ciertos cambios que si se mantienen a lo largo, pues créanme, dentro de 2, 3 años puede que realmente el sistema cambie, pero va a depender de las normas internas que tiene cada una de las instancias. El centro o el Estado puede generar estos espacios, pero muchas veces el recurso humano es el que muchas veces desvía la parte de atención, el buen trato hacia el usuario o en este caso hacia el paciente. ¿Quién me puede mencionar una eh, que recuerde el trato que le hayan dado en algún centro médico, que no sea privado, obviamente, ¿verdad? Veamos. Yo las veces que he ido a hospitales públicos me han tratado bastante bien. Antes de la pandemia, claro, porque no sé cómo. Después de la pandemia no he ido. Ah, ok. Bueno, creo que sería de los raros casos donde la persona o el usuario ha sido tratado bien. En otros casos, mucha gente se queja de los tratos que les dan en el Seguro Social. La, Sí, es cierto, porque en mi caso, las veces que he ido a lugares públicos, sí ha sido de las experiencias más horrendas, la verdad, porque aparte de la negligencia de algunas enfermeras que, por ejemplo, recuerdo una vez que llevaba una infección en los riñones muy fuerte y una temperatura horrible. Recuerdo que me llevaron a la clínica del 10 de octubre y estaba con otros niños chiquitos porque todavía no tenía edad suficiente para estar en otra sección. Y la enfermera, porque me vio un poco más grande, no quiso tomarme la temperatura hasta que por mera casualidad, la verdad, pasó un doctor cerca de mí y me vio que estaba deshidratada en las piernas de mi mamá.
quejándome, me tocó la frente y me dijo que a cuánto tiene la temperatura la niña. Y mamá le dijo, no, es que no se la quiso tomar la enfermera. Y solo vimos como el doctor empezó a regañarla y empezó ya ahí a querer atenderme. Y igual mi hermano también ha tenido experiencias súper feas con el seguro social. Sí, creo que sí, con el seguro, perdón. Y esa fue reciente, la verdad, que sí se portaron bastante mal, la verdad. Así que sí, personalmente en el sistema de medicina público sí he tenido experiencias muy feas. Ok, gracias por los aportes. Ven que tenemos los dos lados de la moneda. Por un lado, nos mencionan que ha habido un buen trato y por el otro nos mencionan que no ha habido un buen trato, una buena atención. Entonces estamos viendo cómo de alguna manera no es en sí el Estado, porque mucha gente confunde y generaliza diciendo que es el Estado el que es negligente en cuanto a la salud, pero es el mismo recurso humano el que da mala atención al usuario. Entonces, es aquí donde vemos que se violentan nuestros derechos y de igual manera puede que a estas personas se les vulneren sus derechos y responsabilidades. Puede que estén asumiendo dobles turnos, puede que les toque cubrir el espacio de alguien más y así sucesivamente se va generando una carga laboral y esta pues obviamente muchos la descargan en contra de los pacientes. También para dejar un poquito desahogada la salud, ¿verdad? Es bueno hablar de otro tipo de derechos. Normalmente los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad y en derechos, y todos estamos dotados en razón de conciencia y cómo debe comportarse fraternalmente cada uno de nosotros. Esto genera una regulación de un derecho de las personas a reconocimiento como persona jurídica. Y esto está en el artículo 6 de los derechos humanos. Al respecto de los derechos económicos, sociales, culturales, indispensables a su dignidad, esto lo abarcan los artículos 22 y 23 y en el inciso 3 del artículo 23. El goce a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, la vestimenta, la vivienda, la asistencia. En este caso hablaríamos de asistencia médica, los servicios sociales, los necesarios que nosotros necesitamos. Entonces, asimismo, estaríamos hablando de derecho a los seguros en un caso de desempleo, pero eso no lo tenemos nosotros y está contemplado dentro de los diferentes pactos y los convenios. El derecho a, a un seguro en caso de desempleo. Esto yo solo lo he oído o he sabido de personas en los Estados Unidos que el gobierno le da, o, por decirlo así, un subsidio cuando las personas dejan de trabajar. Y cuando la persona ya se establece, pues empieza a pagarlo como un pequeño préstamo. Algo así me lo habían mencionado. Pero es el único lugar donde yo lo he escuchado ahorita. Pero de que se cumpla acá en nuestro país, está muy lejano ahorita. También hay declaraciones referidas a aspectos de la salud en cuanto a la Declaración Universal de la Bioética y los Derechos Humanos. Ya acá estamos hablando del 2005, joven, que ha plasmado la obligación de entender la promoción de la salud en sí y el desarrollo social para los pueblos como un elemento esencial de los estados, pero también debe ser compartido por todos los sectores de la sociedad. Entonces estamos hablando de que la salud no es un privilegio solo para aquellas personas que tienen los recursos para poder ir a una clínica privada y chequearse, ¿verdad? Sino que es un derecho que todos tenemos, pero muchas veces la condición económica nos limita y ahí entra la parte social que se está de alguna manera pues violentando a cada uno de nosotros. No se cumple a un 100% el goce de grado máximo de salud y que está reflejado
en los diferentes convenios y tratados. También dentro del marco normativo nos habla que no debe haber una distinción de raza, de religión, de ideología política o condición económica o social. Pero ¿qué sucede? Voy a abordar solo un elemento en cuanto a la religión, en específica con los testigos de Jehová. Estas personas, aclaro, ¿verdad? No quiero dañar ni ni que ofender a nadie en cuanto al aporte que voy a mencionar. Los testigos de Jehová rechazan la idea de la transfusión de la sangre. Entonces, ellos no admiten que a sus miembros les den un tratamiento donde tenga que existir una transfusión de sangre. Me imagino que es por la misma creencias, ideología que estos tienen en cuanto a este aspecto. Pero yo considero, en lo personal, ¿verdad?, que cuando se trata de salvar la vida de alguien, se deben de agotar todos los recursos. Sin embargo, pues esta sería una exclusión total cuando la persona se opone a recibir la sangre. Entonces, no, allí limita al médico, guarda el derecho o el juramento que se ha hecho para salvar la vida a la persona. Entonces, este caso quedaría como algo excepcional, o sea, algo que está fuera del alcance del médico o del Estado. Entonces, es algo bien complejo. No sé si hay alguna duda o algún comentario en cuanto a la parte de la salud, lo que hemos venido hablando ahorita. ¿No hay duda? Ok, si no hay dudas, pues avanza. Los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos que retoman el derecho a la educación. Acá estamos hablando del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También estamos hablando Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y también hacemos mención de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y también la Convención contra la tortura y otros tratos o penas que tienen que ver dentro de la parte de la degradación. Entonces, estos son algunos tratados que garantizan el derecho a la educación en general. Antes, pues como recordamos, las niñas no podían estudiar porque se consideraba que ellas habían nacido solo para realizar actividades de casa y el único que tenía derecho a la educación pues era el caballero. Pero estos son estereotipos, patrones culturales que de alguna manera pues se han abolido. Y es muy importante, aunque cabe mencionar que existen en algunos lados algunas personas que creen tener todavía este patrón cultural. Lo mantienen en algunos casos. Ok. Las leyes que amparan el derecho a la educación en El Salvador las encontramos en el artículo 54 de la Constitución de la República. Todos los artículos que acá aparecen tienen que ver en cuanto a los derechos que tenemos dentro de la educación. En el artículo 54 de la Constitución, el Estado organizará el sistema educativo para lo cual creará las instituciones y los servicios que sean necesarios. Se garantiza que la persona, naturales y jurídicas, tengan libertad de establecer centros privados de enseñanza. Y es así como empiezan a aparecer infinidad de centros educativos privados. También tenemos la Ley General de la Educación, que está en el decreto 917, donde el artículo 1 habla, jóvenes, en cuanto a que la educación es un proceso de formación permanente, personal y sobre todo cultural.
y a su vez, pues algo social y que se va fundamentando en una concepción integral de la persona humana. De ahí la dignidad de sus derechos y sus deberes. En el artículo 2 estamos hablando de los fines de la educación nacional. Acá en el artículo 2 se menciona que la educación nacional deberá alcanzar los fines que al respeto señala la Constitución de la República. Acá solo voy a citar dos ítems, ustedes lo van a encontrar en el material. En el ítem A o el inciso A, lograr el desarrollo integral de la personalidad en su dimensión espiritual, moral y social. En el literal B, contribuir a la construcción de una sociedad democrática más próspera, justa y humana. De eso nos empieza a hablar este artículo y es algo que todos tenemos ese derecho. En el artículo 3 habla sobre los objetivos generales que tiene la educación nacional. Acá, jóvenes, el artículo hace mención a la educación nacional que tienen los objetivos generales siguientes. Y acá empezamos a hablar de desarrollar al máximo posible el potencial físico, intelectual y el espiritual de los salvadoreños y evadir o poner límites a quienes puedan alcanzar una mayor excelencia. Entonces, no se debe limitar a una persona porque tenga un coeficiente mayor al del promedio. Entonces, vemos dentro de la universidad existe un edificio para jóvenes talentos. Se han percatado que este está atrás del edificio de nosotros de matemáticas. Ahí hay jóvenes talentos en diferentes áreas, matemática, física, química, y es bueno porque se está retomando. Y así es como la universidad también se ha dado a conocer en diferentes ámbitos o aspectos que van favoreciendo la formación de muchos jóvenes. Y entonces se explota al máximo el potencial humano que cada uno de ellos tiene y que a su vez van beneficiando o se va enmarcando un logro para tanto personal como institucional. También el artículo 4 habla que el Estado fomentará en pleno acceso de la población apta al sistema educativo como una estrategia de democratización de la educación. Esta, a su vez, estará incluyendo el desarrollo de una infraestructura física adecuada, la dotación del personal competente y de los instrumentos curriculares pertinentes. Como vemos, abarca toda esta parte de la infraestructura, los recursos que se deben de tener para recibir en condiciones óptimas las clases. En el artículo 5 hace mención a la educación parvular y básica, es obligatoria para todos. Pero ¿qué sucede? Muchos niños no van al kinder, no van a preparatoria y los incluyen automáticamente a primer grado. Entonces son los niños que de alguna manera presentan ciertas características o ciertos rasgos de que no les gusta interactuar con los demás compañeros porque no han tenido la oportunidad de interaccionar de lleno, pero eso no es un problema. Poco a poco los niños se van adaptando en su proceso formativo. Luego hablamos en el artículo 6, los niveles medios y acá aparecen lo que es los institutos tecnológicos oficiales. Acá hablamos del Ministerio de Educación que determina las cuotas de escolaridad, teniendo presente la política de la parte del acceso que la persona tiene. Ya para finalizar, el artículo 7 habla de los programas destinados a crear, construir y ampliar. Miren que esto es tan importante, jóvenes, el que se vayan creando nuevos aspectos, nuevos espacios que nos permitan avanzar. Luego tenemos las obligaciones del Estado al derecho de la educación. Dentro de esta, vamos a hablar mediante la ratificación de los tratados internacionales de los derechos humanos, los gobiernos se comprometen a impulsar medidas en pleno nacional para una legislación compatible. Estamos hablando de que todos se comprometen para que esto se cumpla y no solo se trata de que, vamos a matricular un niño. No, no, no.
Acá hablamos ya de la ley de la protección integral de la niñez y la adolescencia, la ley de equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad, la ley especial para una vida libre de violencia para las mujeres en esta normativa. También es importante mencionar, hay otros tratados en cuanto a la prevención de violencia que existe y la no exclusión, sino que la inclusión que cada uno debe de tener. Entonces, en cuanto al contenido de las obligaciones de los estados, estamos hablando que hay dos, dos normativas. ¿Quién me ayuda a leerla, por favor? Veamos. Jóvenes. Yo voy a leer la que dice obligación y respeto. Consiste en el deber del Estado de no interferir en la libertad de acción de los individuos y pueblos, así como de conductas que limiten o nieguen el ejercicio de los derechos. Ok, continúe. Obligaciones específicas, que son la no discriminación, la adopción de medidas internas legislativas, ejecutivas y judiciales, y lograr un desarrollo progresivo. Las obligaciones generales son respetar, proteger y cumplir. Ok, regálenme un segundo, jóvenes. Ok, perdón, jóvenes, tenía interferencia. Bueno, empezamos a hablar de las principales responsabilidades del Estado. Como podemos ver, y en el material, se nos habla que los estados son los titulares de los deberes que impone el derecho internacional en materia de derechos humanos. Estamos hablando de esa responsabilidad en cuanto al suministro directo del derecho a la educación en la mayoría de las circunstancias, mediante la ratificación de tratados y todo lo que esto implica. Es muy importante hacer esa mención. En cuanto al contenido de las obligaciones de los estados en lo relativo, al igual que los demás derechos jóvenes, es importante irlos mencionando. También no podemos dejar de lado los diferentes elementos y eso lo van a encontrar en profundidad en los materiales jóvenes. Y el material está corto pero sencillo y abarca los dos temas principales que hemos venido abordando a lo largo de esta clase. Y ya para ir finalizando, hablamos de los componentes principales en cuanto al derecho al derecho a la educación. Estamos hablando de ofrecer una enseñanza primaria, gratuita y obligatoria para todos. Todos tenemos derecho a recibir la educación, establecer que la enseñanza secundaria en sus diferentes formas incluya la enseñanza secundaria técnica y profesional y esta a su vez sea garantizada y sea accesible para todos. Entonces, jóvenes, eso es muy importante mencionarlo y pues igualmente destacarlo, ¿verdad? Porque hay que establecer que la enseñanza superior sea igualmente accesible para todos sobre la base de la capacidad individual que cada uno de nosotros tiene. Y para cerrar, es prohibir las discriminaciones a todos los niveles del sistema educativo. Y se trata de garantizar la libertad de elección
que cada uno de nosotros quiere. Y de esa manera, jóvenes, se vinculan y se abordan los dos temas que traemos los jueves. Este jueves, ¿cuánto sería? ¿Alguien tiene calendario a la mano? ¿Alguien tiene calendario que me ayude? Bueno, no tengo calendario a la mano, pero El otro jueves es 10. 10. Y el próximo sería 17. ¿O cuánto? Sí, 17. Ok. Para jueves 17, jóvenes, traemos nuestro último parcial para quienes no tuvieron el punto en cuanto al video. Pero con ustedes voy a hacer un trato especial. Si yo encuentro dentro de todo el grupo, oigan bien, en la fotonovela la traemos para el día 14 de junio, ¿verdad? Sí, ¿Verdad que para este día la traemos? Ok, bueno. Entonces, he tomado a bien. Si yo saco dentro de la fotonovela más, mínimo 3 dieces, yo voy a duplicar la nota y voy a hacer una exoneración del último parcial a los compañeros que se van a someter al último parcial. Ahorita no tengo el listado a la mano, pero yo ahí tengo registrado quiénes son los que se van a someter al parcial, pero si dentro de ellos yo encuentro fotonovela y que tenga 10, automáticamente, jóvenes, le voy a estar excluyendo en buen sentido, ¿verdad? Voy a estar excluyendo el último parcial para ustedes y automáticamente estaría duplicándole la nota de fotonovela en parcial. Y recuerden que también llevan un punto extra en cuanto a los controles de lectura. Se van a utilizar en cualquiera de las notas que ya están dentro de Prometeo. Solo me van a notificar qué nota va a ser y yo automáticamente voy a tomar este punto a esa nota. Entonces, jóvenes, de esta manera estaríamos culminando la clase de ese día. Hemos abordado tema 1 y tema 2. Ya de 6:40 a, a de 6:40 a 7:20, porque los temas ya son cortos. Ya estas leyes ya las hemos abordado a grosso modo, solamente esta es más que todo como una retroalimentación de todo lo que traíamos y voy a tratar de poner algunos elementos extras que les puedan permitir a ustedes un recurso para poder utilizarlo a futuro. Así que, jóvenes, ha sido un gusto el poder compartir con ustedes este día. Nos vemos hasta el próximo jueves. Igualmente, si tienen dudas, comentarios, pues igualmente me las pueden hacer saber o llegar y yo con gusto les correspondo. Muchas gracias, Lick. Feliz día. Gracias igual, jóvenes, tengan un bonito día. gracias a Dios. Adiós, jóvenes, bendiciones. Gracias igualmente. Cuídense.